Buen día, soy el ingeniero Guillermo Perales de Peña, soy de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y estamos aquí en el Laboratorio de Electrónica Digital 1. Estamos en la primera práctica y en esta práctica tendremos a 4 circuitos a simular. Sí, una breve explicación es que estos 4 circuitos funcionan básicamente iguales, pero con ciertas diferencias, ¿verdad? Esas diferencias las vamos a ver con el transcurso de cada explicación uno por uno. Empezamos por el primero. El primero, miremos de qué está compuesto: de una resistencia de 330 ohms, ¿sí? Un switch deslizable y un diodo LED. Está trabajando con un voltaje de 5, normalmente como si estuviéramos trabajando en una proto, físicamente en el laboratorio, pero aquí simplemente simulado. Okay. Veremos que este switch es diferente, ¿sí? Porque es un cuadrado, ¿verdad? Y aquí vemos cómo tiene varios, ¿sí? Tiene 4, pero por ejemplo vamos a simularlo, vamos a correrlo y vemos que si yo plano pues no funciona, ¿verdad? Porque simplemente tengo conectada a la entrada 7 y a la salida 2, ¿sí? Este circuito en sí, el primero, vemos cómo nos marca un voltaje muy pequeño, ¿sí? Que básicamente lo podemos deducir que es un voltaje cero, ¿sí? Vemos cómo trabaja al momento de yo deslizar el switch y vemos que ahora sí el voltaje es de 2.76 y vemos que el LED ahora sí ya encendió, ¿sí? Simplemente es para explicar brevemente cómo es el funcionamiento de estos circuitos, ¿sí? El segundo es básicamente lo mismo que el primero, nada más lo único que cambia es que en vez de tener un switch deslizable tiene un push button. Un push button simplemente es un botón como lo dice, pero a le tienes que dejar oprimido físicamente el botón. Cuando lo tiene uno así en vista, ese botón simplemente hay que oprimirlo y va a hacer que genere la operación, ¿verdad? Dejando pasar el voltaje. Estos son push button normalmente abiertos, ¿sí? Vemos aquí que como está abierto, vemos que no pasa no enciende el LED y vemos que no pasa ningún voltaje, ninguna corriente. Veremos qué es lo que pasa cuando nosotros lo oprimimos. Enciende el LED y se marca en la resistencia que ahora sí ya hay un voltaje de 2.77, ¿sí? Dejamos de oprimir y se corta, ¿sí? Estos dos son similares, simplemente que lo único que cambia estos dos botones, ¿sí? Ahora cambiamos al segundo y al tercero, ¿sí? A diferencia de estos últimos dos a los dos primeros, es que a simple vista se ve como un circuito normal, pero si le metemos un poco de lógica veremos que este tercero se puede comparar a una compuerta AND, ¿sí? Veremos que es una compuerta AND. Una compuerta AND es una compuerta lógica con dos entradas y una salida, ¿sí? Donde si tú tienes en la entrada A un número 1 lógico y en la entrada B un 0 lógico, la salida será un 0, ¿sí? Aquí la condición que se tiene que cumplir para que salga un número en la salida de la compuerta, salga un número 1 lógico, compuerta A y B tiene que ser un 1, ¿sí? Si lo referimos al circuito, ¿qué significa? Que si yo, digamos que esta es la A y esta es B, ¿sí? Si yo oprimo A, ¿qué pasa? A es 1 y B es 0, ¿sí? ¿Qué pasa? No hay una salida, no hay una respuesta en el LED, porque aquí lo podemos ver, ¿sí? Entonces la salida quiere decir que es 0. Pero ahora, ¿qué pasa si le pongo A 0 y B 1? Igual lo mismo, sucede la misma respuesta. Es un 0, no hay una respuesta positiva o una respuesta que indique que es positiva en sí, ¿verdad? Entonces, veamos, ahora ya ahora vamos a poner en B1 y ahora A1. Mira ahora qué pasó, que ahora sí ya encendió el LED y vemos que ya marca un voltaje aquí en la resistencia, ¿verdad? Que ya es 2.78, ¿sí? Las compuertas AND o las compuertas lógicas más bien tienen una tabla de verdad, ¿sí? Ahorita veremos esta tabla
pero fíjense cómo en A hay 1 y en B hay 1 y se generó una salida 1 o una salida positiva que ahora sí hizo que el LED pudiera funcionar. Veremos esa tabla de verdad y la veremos aquí. Vemos que tenemos los 4 momentos, ¿sí? Con el momento 0 obviamente es cuando los dos botones están abiertos. Cuando están abiertos el LED no funciona o no hay una respuesta, entonces significa que es un 0. En el momento 1 B está funcionando, ¿sí? B está presionado pero A está abierto, ¿sí? Entonces que hay una respuesta 0, ¿sí? El LED no encendió. Vemos que ahora sí en el momento 2 o momentos 3 en A ahí está presionado, está cerrado, pero B está abierto, entonces no hay una salida, es 0. Pero ahora vemos ya en el último que ambos botones están cerrados, que es 1 y 1, y hay una respuesta 1 donde ya encendió el LED, ¿sí? Ahora sí vemos que ya funcionan los dos. Si yo corto, se cierra, o sea, se abre y ya no fluye. Ok. Este puede ser un poco similar a este, pero aquí la diferencia, como para que en sí la compuerta AND significa que ambos botones estén en serie. Aquí es una compuerta OR, ¿sí? Que la compuerta OR, que no importa en qué salida hay un 1, la respuesta siempre va a ser 1, ¿sí? Ese es el acondicionamiento. Bueno, vemos que igual tiene su resistencia, sus dos botones y su LED, ¿sí? Como ya les expliqué, tiene que funcionar -1 o tiene que oprimir solo un botón para que haya una respuesta. Veremos si eso es cierto. Si yo oprimo, enciende el LED. Si yo corto, se apaga. Ahora vamos a encender la segunda. Enciende el LED, ¿sí? Vemos que ya hay un voltaje de 2.77. Ahora veremos su tabla de ver para ver que eso se cumplió, ¿verdad? Entonces nos vamos para abajo y aquí vemos todas las casillas. Bueno, por ejemplo, aquí están sus momentos, pero aquí en A y en B no hay respuesta, ¿va? Los botones no fueron oprimidos. Entonces, ¿qué significa? Que el LED no encendió y que su salida es un 0, ¿sí? Aquí en el segundo oprimimos el B, pero el A no. Entonces, ¿qué significa? Que sí hay una respuesta. En el tercero, ahora sí oprimimos A, pero B no, entonces sí hay una respuesta, ¿sí? Con oprimir solamente uno de los dos botones va a generar una respuesta positiva. Y en 3 vemos que ambos botones están abajo y aún así hay una salida positiva, ¿sí? Veremos si eso es cierto. Entonces oprimo A y B y aún sigue encendido el LED. Entonces significa que eso sí está, o sea, sí cumple la tabla con su propósito. Esto sería todo de la práctica 1. Espero que les haya gustado y hasta luego.